Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 37. Verdad completa. Tony no regresó a casa lo suficientemente rápido, así que Peter tomó su comida china y regresó. Mientras comía en la sala, Peter vio a James Rhodes, amigo militar de Tony, aparecer en las noticias hablando de un ejercicio de entrenamiento. Ese idiota chocó contra un avión de combate estadounidense, como en la película, adivinó Peter. Después de terminar de comer, Peter limpió y se trasladó a la casa de Tony, donde encontró a Tony y Peter teniendo algún tipo de discusión. Bueno, entonces renunció. Peter lanza una memoria USB sobre un escritorio cercano. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba los beneficios de la destrucción, y ahora que intento proteger a la gente que puse en peligro, ¿vas a marcharte?, pregunta Tony confundido. ¿Te vas a suicidar, Tony? No voy a participar, responde Peter, exasperada. No debería estar vivo a menos que fuera por alguna razón. No estoy loco, Peter. Simplemente por fin sé lo que tengo que hacer, y sé en el fondo de mi corazón que es lo correcto, explica Tony. Peter recoge a regañadientes la unidad flash del escritorio y deja escapar un suspiro de resignación. Eres todo lo que tengo, ¿sabes? Dice Peter y se va, pero Peter estaba en su camino. Hola, dice Peter con un gesto. ¿Qué están tramando? Voy a infiltrarme en la oficina de Tony para conseguir pruebas de los crímenes de Obadiah, dice Peter, mostrando la memoria USB. No, no tienes que hacer eso, dice Peter mientras le arrebata el disco duro de la mano. Vuelvo enseguida. Técnicamente, Peter ya sabe todo lo que encontrarán en esta pequeña excursión. Aunque tener las pruebas en la mano facilitaría a Tony explicárselo a las autoridades. Antes de que alguno de ellos pudiera decir algo, Peter activa la función anticámara de su traje, lo vuelve negro y lo transporta a la azotea de la sede de Industrias Stark. Caminando por el lateral del edificio, Peter encontró la oficina de Tony. Usando un simple hechizo para atravesar la ventana, Peter se sentó en el escritorio y conectó la memoria USB al puerto USB de la PC. Al instante, la pantalla se ilumina y aparece una ventana roja. Advertencia. Brecha de seguridad. Poco después, aparece un código en la pantalla y la advertencia desaparece. Acceso concedido. Mientras la memoria USB hacía su trabajo, Peter lanzó un hechizo rápido para cerrar la puerta. En la película, Stane casi atrapa a Peter haciéndolo. Sin embargo, después descubre que ella robó la información. Probablemente eso no sucederá esta vez, a menos que Tony haya sido descuidado con esta unidad flash y alguien se entere de la violación de seguridad, lo cual es muy poco probable. A Peter no le importaba nada. Acabar con Iron Monger sería fácil. La única razón por la que Peter deja que las cosas sigan su curso es que Tony necesita convertirse en el héroe que está destinado a ser. Si Peter se encargara de todo antes de que ocurriera, Tony podría no convertirse en Iron Man, lo que sería un gran perjuicio para el mundo. Mientras Peter esperaba que la memoria USB terminara de robar la información sobre los crímenes y planes de Stane, la manija de la puerta se movió. Alguien intentó abrirla, pero no se movió gracias al hechizo de Peter. Toc, toc, hola, ¿quién anda ahí? Peter escuchó la voz de Stane preguntar desde el otro lado de la puerta. Servicio de limpieza. Respondió Peter con una voz falsa y aguda. Contacten a seguridad. Hay un intruso en la oficina de Tony. Grita Obadiah desde el otro lado de la puerta. Sonriendo con sorna ante la situación, Peter espera pacientemente a que la memoria USB se termine. Mientras tanto, oía golpes constantes mientras los guardias de seguridad llegaban e intentaban abrir la puerta de una patada. Por desgracia para ellos, el hechizo que Peter puso en la puerta la mantenía cerrada e irrompible. Al menos, para los humanos normales. Para cuando terminó la descarga, el equipo de seguridad trajo un pequeño explosivo para volar la puerta. Al fin y al cabo, esta es la sede de una empresa fabricante de armas. ¡Bum! La puerta se abrió de golpe y un grupo de fuerzas de seguridad fuertemente armadas irrumpió en la habitación como si fueran un grupo de marines entrenados.
Detrás de ellos estaba Obadiah, quien entró en la habitación sin ninguna preocupación. Al suelo ahora. Manos donde pueda verlas. Gritaron y rápidamente despejaron la habitación, sin encontrar a nadie más que a ellos mismos dentro. Caminando hacia la computadora, Stane movió el mouse, haciendo que la pantalla se iluminara. Descarga completa mierda. Grita Obadiah mientras se gira hacia el personal de seguridad. Cierren el edificio. Quiero que encuentren a esta persona y me la traigan. Un portal se abre en la casa de Tony cuando Peter sale y encuentra a Tony y Pepper bebiendo vino en el sofá. Parecían muy unidos para ser un jefe y su asistente. Me siento como si acabara de entrar al comienzo de una película porno, comenta Peter, provocando que ambos se alejen instantáneamente el uno del otro. No es así, Pepper parecía avergonzada. ¿Salió bien? Tony ignora la situación y cambia de tema. Sí, aquí tienes, dice Peter y le lanza la memoria USB a Tony. Los tres se trasladaron al taller, donde Tony conectó la memoria USB y vio la gran cantidad de pruebas que mostraban los muchos crímenes y traiciones que el amigo de la familia Stark, Obadiah Stane, había cometido. Se reproduce un vídeo que muestra a Raza, ahora fallecido, hablando con Stane. No nos dijiste que el objetivo por el que nos pagaste era el gran Tony Stark. Como puedes ver, Obadiah Stane. Oh, Dios mío, murmura Pepper en estado de shock. Tus engaños y mentiras te costarán caro. El precio por matar a Tony Stark acaba de subir. Al final del vídeo, Tony se quedó paralizado en silencio mientras miraba la pantalla con una expresión triste y dolida. Obadiah era prácticamente su tío durante su infancia, así que este giro de los acontecimientos fue realmente impactante. Puede que el hombre lo hubiera excluido de su empresa y hubiera vendido armas en negro, pero Tony no esperaba que él fuera el responsable de su secuestro. Bueno, técnicamente quería a Tony muerto. Tony, ¿estás bien? Le pregunta Pepper mientras le pone una mano reconfortante en el hombro. Sí, estoy bien, murmura Tony mientras observa el resto de la evidencia. Sector 16. Parece que ahí es donde está construyendo su propia versión de tu traje, comenta Peter al ver los planos del primer traje de Tony junto con los nuevos planos de la armadura Ironmonger. No tiene una fuente de energía, así que planea usar el reactor de arco gigante de mi papá, murmura Tony mientras ve que el sector 16 está debajo del reactor de arco gigante que alimenta la sede de Industria Stark. Deberías tener cuidado, Tony. No me extrañaría que intentara robarte el mini reactor arc. Parece el tipo de persona que te lo arranca del pecho, comenta Peter, sabiendo que Stane lo hizo en la película. Seguro que querrá que su traje sea inalámbrico más pronto que tarde. Al escuchar lo que dijo Peter, Pepper de repente tuvo un mal presentimiento. Oh, murmuró ella. ¿Qué pasa? Preguntó Tony. Yo no destruí tu primer reactor, dice, refiriéndose al que Tony le dijo que incinerara. Está en mi oficina. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta Tony con incredulidad. Iba a ponerlo en una vitrina y dártelo como regalo, pero nunca lo hice, explica Pepper mientras se da una palmada en la frente. ¿Crees que Stane lo encontraría? ¿Qué tenemos aquí? Comenta Obadiah mientras un oficial de seguridad le trae un pequeño reactor de arco del tamaño de la palma de la mano. Registramos el edificio en busca del intruso, pero no encontramos a nadie fuera del lugar, dice el oficial mientras señala el reactor de primer acto de Tony. Lo encontramos en la oficina de la señora Potts. Gracias, Pepper. Supongamos que lo tiene, dice Peter encogiéndose de hombros. De todas formas, no es para tanto. Con la fuerza combinada de Tony y yo, podemos encargarnos de esto fácilmente. Tienes razón. Vamos a atrapar a ese cabrón. Dice Tony mientras se acerca a su armadura, que aún tenía algunos impactos de bala. Jarvis, ¿cuándo estará listo mi traje? Estará listo en media hora, señor, respondió Jarvis mientras las máquinas de la sala comenzaban a trabajar en la armadura. Bien, estaremos arriba. Avísame cuando esté listo. Mientras los tres suben las escaleras, suena el timbre y aparece un vídeo de la puerta principal en la televisión, mostrando a la gente Coulson esperando pacientemente. Este tipo no entiende las indirectas, ¿verdad? Murmura Tony mientras ignora el timbre. Pobre Coulson, pensó Peter mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Tony quiso detenerlo pero la puerta se abrió antes de que pudiera hablar o moverse. Señor empieza Coulson, pero ve a alguien que no esperaba. Spider-Man, no bromeabas cuando dijiste que Tony era tu amigo, ¿eh?
No, entra, tenemos mucho que discutir. Capítulo 38. Iron Monger. Cabeza de telaraña, ¿hay alguna razón para que dejes entrar a un agente del gobierno en mi casa? Pregunta Tony mientras Peter y Coulson entran en la sala. Conozco a Coulson, dice Peter encogiéndose de hombros. Hola a usted también, señor Stark, dice Coulson con una sonrisa exasperada. Se perdió nuestra reunión en su empresa. ¿Sabe? Fue bastante raro. Mientras esperaba en el vestíbulo, todo el lugar se cerró. Al oír esto, tanto Tony como Peter miran hacia Peter, quien se rascaba la nuca, nervioso. Puede que me haya hecho pasar por el personal de limpieza mientras robaba la información que buscabas. Pero nadie me vio, dice Peter, lo que hace que Tony y Peter suspiran y pongan los ojos en blanco. ¿Robando información? Pregunta Coulson desde un costado. ¿Ves lo que has hecho? Le dice Tony a Peter mientras señala a Coulson. Ahora el gobierno está involucrado, SHIELD es una agencia extragubernamental. Trabajamos más allá de la jurisdicción, las competencias o la esfera propia de cualquier gobierno, explica Coulson. ¿Qué pasó con ese nombre tan largo? ¿Intervención nacional estratégica y todas esas tonterías? Pregunta Tony con sarcasmo. Decidimos abreviar, responde Coulson con sencillez. He trabajado con SHIELD aquí y allá. No son tan malos. No confiaría en ellos, pero suelen intentar ayudar. Al menos por lo que he visto hasta ahora, explica Peter, haciendo que Coulson lo mire. ¿Todavía no confías en nosotros? Pregunta exasperado. Confío un poco en Natasha y en ti aún menos, pero aparte de eso, los demás me son desconocidos. Suelo desconfiar de las agencias gubernamentales, sobre todo de las que no rinden cuentas, como le explicaste tan elocuentemente a Tony hace unos momentos. Peter responde encogiéndose de hombros. ¿Quién es Natasha? ¿Es tu novia? Pregunta Tony, sabiendo que Peter tiene una relación por las muchas noches sin dormir que pasaron juntos trabajando en su traje de Iron Man. No, es una amiga que me enseña artes marciales. Trabaja para SHIELD, aclara Peter y cambia de tema rápidamente. Jarvis, ¿puedes hacer una copia de todas las pruebas incriminatorias de Obadiah Stane para nuestro amigo extragubernamental? Me temo que necesitaré el permiso del señor Stark para eso, responde Jarvis por los altavoces de la casa. Acabas de decir que no deberíamos confiar en SHIELD, así que ¿por qué deberíamos darles algo? Pregunta Tony. Eso no significa que no puedan ser útiles. Podemos ir a detener a Stane, ya que probablemente ya tenga su armadura terminada. Una vez que lo capturemos, Coulson podrá limpiar lo que dejamos. Peter le da una palmadita a Phil en el hombro. Créeme, como superhéroe no quieres encargarte de la limpieza. Esa es la parte aburrida, y es mejor dejarla para gente como Coulson. Bien, Jarvis, dale solo las pruebas, nada de planos ni ninguna otra información sensible, asiente Tony. ¿Cómo fue que me relegaron a la sirvienta? Preguntó Coulson con un suspiro. ¿O eso no estás involucrado en absoluto? Peter se encoge de hombros. Coulson no pudo hacer nada más que aceptar mientras Tony le traía una memoria llena de evidencia contra Stane. Mientras Phil revisaba las pruebas, Jarvis habló a través de los altavoces. Señor Stark, su traje está completamente preparado. Cuando el sol se puso afuera de la sede de Industrias Stark, un portal se abrió en la azotea y de allí salieron Peter y Tony, vestidos con sus respectivos trajes de superhéroe. Antes de que el portal pudiera siquiera cerrarse, Peter oyó el sonido de armas amartillando tras él. Actuando con rapidez, Peter dio una voltereta hacia atrás y apareció sobre las cabezas de 4 guardias armados. Peter dispara una red a 2 de ellos, toma el otro extremo y tira, haciendo que los 2 guardias caigan al suelo y se estrellen contra el techo de concreto. ¡Bam! ¡Bam! Parece que han aumentado la seguridad desde mi última visita, murmura Peter mientras Tony vuela y estrella a los otros 2 guardias contra el suelo con sus manos robóticas. Obvio probablemente sabe que estamos aquí, comenta Tony mientras los 4 guardias duermen plácidamente en el suelo. Tú guíame. No sé a dónde voy en este lugar. Peter le hace un gesto a Tony para que tome la iniciativa. Muy bien, sigue el ritmo, dice Tony mientras se eleva por los aires y se lanza hacia el edificio, creando sus propias entradas en el camino. Uno pensaría que le importaría más su propio edificio, murmura Peter mientras salta por los agujeros dejados por Tony.
Cuando pasó el último agujero, Peter encontró a Tony caminando por un oscuro taller de ingenieros, con cables, herramientas y monitores de computadora por todas partes. Oye, mira, es tu primer traje, grita Peter. Tony se gira y ve su traje Mark I, con un montón de cables y otros instrumentos conectados a él. Debieron haberlo usado como referencia para hacer esto, dice Tony mientras señala un monitor cercano, que mostraba el plano de la armadura de Iron Monger. ¿Pero dónde está eso?, pregunta Peter al girarse y ver unos ojos iluminarse en un rincón oscuro cercano. Lo encontré. Stomp, stomp, stomp. Se oyen fuertes pasos metálicos mientras una enorme figura parecida a Hulk entra en la luz. La figura de Iron Monger se alza sobre Peter y Tony. Tony. La voz metálica de Obadiah resuena desde el interior de la gigantesca servoarmadura. Veo que también trajiste a Spider-Man, no importa, ninguno de los dos sobrevivirá a esta noche. Iron Monger se lanza hacia adelante e intenta agarrar a Peter y Tony con cada mano. Tony usa sus propulsores para impulsarse hacia atrás, mientras que Peter simplemente salta sobre la cabeza de Iron Monger, despegando hacia el techo. Tranquilo, grandullón. Estás destruyendo la propiedad de la empresa, comenta Peter mientras lanza telarañas alrededor de las piernas de Iron Monger, lo que hace que Stane tropiece mientras corre tras Tony. Van el suelo se derrumba mientras la figura titánica de Iron Monger se estrella contra el suelo. Bicho molesto. Exclama Stane mientras abre las piernas y rompe las membranas fácilmente. Las arañas no son bichos, corrige Peter mientras sale disparado del techo y pisotea la cabeza metálica de Iron Monger. Son arácnidos. Adiós. Gritó Tony mientras cargaba sus blasters y los apuntaba a Peter y Stane. Escuchando a Tony, Peter le dio una patada en la cabeza a Stane y se apartó. Mientras Iron Monger se ponía de pie, Tony lo esperaba y disparó sus propulsores de palma a toda potencia. Cuando la explosión hizo contacto con el caparazón metálico de Iron Monger, Stane salió volando hacia el techo, rompiendo pisos, paredes y techos en su camino fuera del edificio y hacia el estacionamiento. Aterrizando sobre una fila de autos y aplastándolos por completo, sus alarmas suenan mientras Iron Monger usa un Prius cercano para apoyarse y volver a ponerse de pie, aplastándolo en el proceso. Me encanta este traje. Grita Stane mientras se quita las piezas de coche de su cuerpo metálico. Con todo ese daño, estoy perfectamente bien. Agarrando un auto en cada mano, Iron Monger los lanza hacia Peter y Tony, mientras siguen el rastro de carnicería que conduce al estacionamiento. Peter esquivó fácilmente su auto ya que tiene sentido arácnido, pero Tony fue golpeado directamente y salió lanzado hacia el edificio. Llevo 30 años apoyándote. Construí esta empresa desde cero. Nada se interpondrá en mi camino. Y menos aún, tú y algún insecto. Grita Stane furioso mientras varios cohetes aparecen sobre sus hombros. Al instante, dispara 2 cohetes cada uno hacia Peter y Tony, que acababan de salir volando del edificio con un faro colgando de su brazo. Peter usa su sentido arácnido para esquivar mientras redirige sus 2 cohetes hacia Iron Monger con sus telarañas. Tony, por otro lado, usó su hoz para fijarlos y les disparó con las armas que le sobresalían de los hombros. Boom boom. Mientras los cohetes de Peter se estrellaban contra Iron Monger, Peter y Tony esperaron a que se disipara el humo y descubrieron que el traje de Stane solo sufrió daños menores. Perdió solo un par de placas metálicas en los brazos, que usaba para bloquear los impactos y las explosiones. Tony empezó a flotar en el aire, queriendo usar su ventaja de vuelo contra Stane. Pero no le salió como él quería. Impresionante. Has mejorado tu armadura. Yo también he mejorado la mía. Dice Stane mientras despega con propulsores de manos y pies similares a los del traje de Tony. Sabiendo que Tony se hará cargo de aquí en adelante, Peter se hace a un lado mientras observa a Iron Man guiar a Iron Monger cada vez más lejos hacia el cielo. Peter podría haber terminado esta pelea en cuanto vio el traje de Iron Monger en el taller del sector 16, pero Tony necesita ser el ganador. No Peter. Después de esperar un rato, las 2 figuras desaparecieron en lo alto de las nubes, pero pronto una de ellas se desplomó. Un Iron Monger cubierto de hielo se estrella contra el estacionamiento frente a Peter, quien sabía que esto sucedería. Tony ya había arreglado el problema del hielo con su traje, pero Stane ni siquiera sabía que existía. Caminando hacia la figura caída y helada de la armadura de Stane, Peter hundió su mano en su pecho y sacó el reactor de arco Mark I, cortando cualquier energía que llegara al traje.
Poco después, Tony aterrizó junto a Peter, y ambos miraron al impotente Iron Monger, preguntándose si Stane todavía estaba vivo. Capítulo 39. Iniciativa Vengadores. Mientras miraba fijamente el traje impotente de Iron Monger, que puede o no contener a Obadiah Stane vivo, vehículos gubernamentales negros sin identificación llegaron al estacionamiento. Al estacionar, agentes con trajes negros bajaron de los autos y comenzaron a asegurar la zona. Llegaron en el momento justo, pues las calles afuera de Industrias Stark se llenaban de testigos. La mayoría grababa con sus teléfonos y llevaban grabando desde que la pelea se trasladó al estacionamiento. También llegaron camionetas de noticias con reporteros y camarógrafos despegando, listos para brindar actualizaciones en vivo a sus respectivos canales de noticias. «¿Qué desastre hiciste?», grita Coulson mientras se acerca, seguido de cerca por Natasha. «Bueno, para eso te tenemos a ti, el servicio de limpieza de S.H.I.E.L.D., bromea Peter mientras apoya el brazo en el hombro de Tony. «Hola, Spidey». Natasha lo saluda por primera vez desde que Peter conoció a Tony. «Hola», responde Peter secamente. «Qué asco. Se siente el drama en el ambiente», comenta Tony con una sonrisa burlancia. «¿Seguro que no es tu novia?» «No, simplemente traicionó mi confianza y aún no se ha disculpado», dice Peter, mirando a Natasha. «Quizás deberían hablar de esto más tarde», interrumpe Coulson señalando el traje de Iron Monger caído. «¿Está el señor Stane ahí?» «Sí, también le quitamos la fuente de energía». Peter sostiene el reactor de arco incandescente en la mano. «Simplemente no estamos seguros de si está vivo o no». «Bueno, mejor no lo revisemos con todas las cámaras cerca», dice Natasha señalando el enorme agujero en el costado del edificio. «Arrástrenlo adentro y ábranlo. Si está vivo, lo arrestaremos». «¿Y si está muerto?», pregunta Tony con tristeza, pues el hombre era muy cercano a él y a su familia fallecida. No importa lo que haya pasado, esos sentimientos no desaparecen en una sola noche. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Todos recibieron el comunicado oficial de lo ocurrido anoche en Industrias Stark. Hay informes no confirmados de que un prototipo robótico falló y causó daños al edificio. Afortunadamente, un miembro del equipo de seguridad personal de Tony Stark, James Rhodes, amigo militar de Tony, habló en una conferencia de prensa en Industrias Stark, donde Tony celebró su regreso a Los Ángeles tras su secuestro. En ese mismo edificio, Tony estaba sentado en su oficina, leyendo un periódico cuyo titular en primera plana decía: «¿Quién es el hombre de hierro? Iron Man». Tony lee la portada mientras se gira hacia Peter, quien está con su traje de Spider, sentado en el escritorio de Tony con los pies en alto. «Qué pegadizo. Tenías razón, cabeza de telaraña. Los medios sí que le dieron un buen nombre. Suena bien. O sea, técnicamente no es preciso. El traje es de aleación de oro y titanio, pero es bastante evocador, ¿sabes?». Mientras Tony leía el periódico, Peter se maquillaba un poco. Tony iba a hablar con la prensa después de James Rhodes, así que quería lucir lo mejor posible. Sobre todo porque necesitaba cubrirse algunos moretones de la pelea de anoche. Sí, su trabajo es elegir títulos y nombres atractivos. «No todos pueden ser como yo y elegir su propio nombre», dice Peter bromeando. «Aquí tiene su coartada, señor Stark». Coulson entra en la habitación y le entrega a Tony un discurso escrito para la conferencia de prensa. «¿De acuerdo?», murmura Tony mientras deja el periódico y revisa lo que S.H.I.E.L.D. le escribió. «Estabas en tu yate», explica Coulson, y Tony asiente. «Tenemos documentos portuarios que te ubican en Avalon toda la noche, y declaraciones juradas de 50 de tus invitados». «Mira, estaba pensando que quizás deberíamos decir que solo estábamos Pepper y yo en una isla», dice Tony sugestivamente mientras le lanza a Pepper una mirada acalorada. «Eso fue lo que pasó». Coulson señala el papel, sin creerse las tonterías de Tony. «Solo léelo, palabra por palabra. Nada más. Nada menos». «¿No hay nada sobre Stane aquí?», pregunta Tony, con una expresión de tristeza en su rostro solo por un instante. Tras introducir el traje de Iron Monger en Industrias Stark, Peter y Tony lo abrieron y encontraron a Stane muerto dentro. El impacto de su caída helada hizo que el traje se hundiera sobre su pecho, aplastándole los pulmones. Stane prácticamente murió por hemorragia interna y asfixia, lo que probablemente no fue una muerte rápida e indolora. «Eso ya se está solucionando. Está de vacaciones. Las avionetas tienen un historial de seguridad muy malo», dice Coulson insinuando, lo que provoca que Tony haga más preguntas.
No es mi primera vez, señor Stark. Cíñase a la declaración oficial y pronto todo esto quedará atrás. Mientras Peter termina de maquillar a Tony, ambos empiezan a coquetear. Mientras estaban en su mundo, Natasha entra y se acerca a Peter. Lo siento, dice de inmediato. Técnicamente no te mentí, ya que me dijeron que el satélite estaba fuera de alcance, pero sabía que no sonaba bien. Puede que sea mi trabajo hacer este tipo de cosas, pero somos amigos. Debería haber dicho algo y lo siento. Disculpa aceptada, dice Peter, sorprendiendo a Natasha, quien pensó que no la perdonaría tan fácilmente. ¿Sorprendida? Supe que todo lo del satélite era sospechoso en cuanto lo oí. Además, que Shield sepa de mi habilidad para crear portales no es para tanto. Gracias, no volverá a suceder, dice Natasha con sinceridad, pero Peter levanta la mano y la detiene. Es la segunda vez que te oigo decir eso, dice Peter, refiriéndose a su primer encuentro. Que sea el último, por favor. Las palabras de Peter resonaron en la mente de Natasha mientras se juraba a sí misma no arruinar esta amistad. No tiene muchos amigos y la sensación de traicionarlos es mucho peor que la de un oligarca o espía enemigo común. Peter no confiaría en ella todavía, ya que tendría que demostrar su valía, pero con suerte, podrá convertirse en alguien en quien pueda confiar y confiar más en el futuro. Cuando finalmente llegó el momento, Tony subió al escenario, tomando el podio frente a innumerables reporteros y cámaras de noticias, que estaban cubriendo todo el asunto en vivo en todos los canales de noticias. Peter estaba escondido fuera del escenario con Coulson, Rhodes, Pepper y Natasha, observando desde el margen. Hacía tiempo que no estaba frente a ustedes. Creo que esta vez me ceñiré al guión. Se ha especulado sobre mi participación en los sucesos de Industrias Stark. Tony empieza a leer el discurso preescrito, pero un periodista lo interrumpe. Lo siento, señor Stark, pero de verdad espera que creamos que el incidente de anoche fue un guardaespaldas con traje que apareció convenientemente, a pesar de que su amigo, Spider-Man, luchaba junto a él. El reportero expresó las dudas de todos, pero también fue interrumpido. Sé que es confuso. Una cosa es cuestionar la versión oficial y otra muy distinta hacer acusaciones descabelladas o insinuar que soy un superhéroe, dice Tony con una sonrisa burlona mientras dice superhéroe. Nunca dije que fueras un superhéroe, responde el periodista. ¿No lo hiciste? Bueno, bien, porque eso sería extravagante y fantástico. Simplemente no soy un héroe. Claramente, con esta larga lista de defectos de carácter, todos los errores que he cometido, en gran parte públicos. Solo quédate con las cartas, murmura Coulson con un suspiro. No creo que ese sea el estilo de Tony, comenta Peter mientras espera el momento. La verdad es que, soy Iron Man. Tony lanza el discurso preescrito por encima del hombro mientras la sala se llena de preguntas de los periodistas. Peter sale al escenario y pone su brazo alrededor del hombro de Tony. Yo también soy Spider-Man, dice Peter mientras levanta el símbolo de la paz hacia las numerosas cámaras. Tenías que arruinarme el momento, cabeza de telaraña, murmura Tony, pero hay un micrófono delante de ellos, así que todos los que lo veían lo oyeron. Lo siento, no pude resistirme. Peter se ríe torpemente. Este momento fue uno de los más geniales de la primera película de Iron Man. En lugar de ocultar su identidad como Peter, Tony simplemente se revela en televisión en vivo. Cuando Peter y Tony abandonaron el escenario, el mundo dio la bienvenida a su segundo superhéroe. Bueno, al segundo superhéroe vivo. Aunque técnicamente el Capitán América está vivo, sigue congelado en algún lugar del hielo. ¿Entiendes la tremenda tormenta de mierda que acabas de traer a tu puerta? Pregunta Coulson, molesto porque el discurso y la coartada que pasó horas elaborando sin dormir fueron ignorados. Lo siento, no era mi estilo, dice Tony mientras pasa junto a Coulson. Te lo dije, dice Peter riendo mientras sigue a Tony. Jarvis. Grita Tony mientras él y Peter atraviesan un portal hacia su mansión. Bienvenido a casa, Jarvis habla con una voz distorsionada que pronto se corta. Soy Iron Man. Una voz familiar llena la habitación. ¿De verdad creen que son los únicos superhéroes del mundo, idiotas? ¿Quién carajo eres tú? Pregunta Tony con la guardia alta. ¿Eres tú, jefe enfadado? Pregunta Peter, sabiendo que es Fury. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., dice la voz mientras Fury sale de un rincón oscuro, revelándose y saludando a Peter con un gesto de la cabeza. Spider-Man. Ah.
Tony gruñe con indiferencia. Estoy aquí para hablarles sobre la iniciativa Vengadores, revela Fury mientras levanta una carpeta. Capítulo 40. ¿Extraterrestres? Estoy aquí para hablarles sobre la iniciativa Vengadores, revela Fury, quien acaba de entrar en la mansión de Tony, mientras sostiene una carpeta. Oh. Por fin entiendo de qué va todo esto de los Vengadores, exclamó Peter mientras corría hacia Fury y le arrebataba la carpeta. Oye. Gritó Fury, intentando recuperar la carpeta, pero Peter ya había cruzado la habitación. ¿De qué se trata todo esto?, murmura Tony mientras se sirve una copa y se sienta junto a Peter, que hojeaba las páginas del archivo que trajo Fury. Sé casi tanto como tú. Solo había oído hablar de los Vengadores porque al Cíclope furioso de allá se le escapó cuando nos conocimos, explica Peter mientras Tony lee por encima del hombro. La iniciativa Vengadores es un programa creado para reunir a un grupo de personas extraordinarias para enfrentar amenazas extraordinarias, explica Fury mientras se sienta frente a Peter y Tony. La iniciativa Vengadores, originalmente concebida como la iniciativa Protectora o Fase 1, es un proyecto creado por Shield y Nick Fury para formar a los Vengadores. Un equipo de respuesta compuesto por los individuos más extraordinarios que la humanidad tiene para ofrecer. La iniciativa Vengadores tiene como objetivo defender la Tierra de amenazas globales inminentes que superan la capacidad de combate de las fuerzas militares convencionales, continúa Fury. ¿Qué esperabas que pasara?, pregunta Tony con incredulidad. Parece que te estás preparando para una invasión alienígena o algo así. Lo dice el hombre que acaba de luchar contra un villano con una servoarmadura gigante de metal. Solo decirlo me hace pensar que vivimos en una especie de mundo de cómic, comenta Fury con cara de fastidio. El universo en el que vivimos es mucho más complejo de lo que te gustaría creer. Una sola instancia no prueba que necesitemos formar un equipo de superhéroes para lidiar con amenazas inexistentes, explica Tony mientras toma la carpeta de las manos de Peter y se la lanza a Fury. Oye, estaba leyendo eso. Espeta Peter molesto. ¿Qué? ¿No me digas que te crees esta mierda?, pregunta Tony con incredulidad. Obviamente, esto es solo un plan para que gente poderosa esté bajo el control del gobierno de alguna manera. Antes de que Peter pudiera responder, Fury sacó otra carpeta de su gabardina negra. Sabía que tendrías dudas, así que traje el informe de algo que sucedió en 1995, dice Fury mientras le entrega la carpeta. Él no lo haría, pensó Peter mientras cogía la carpeta. Al abrirlo, Peter comenzó a leer las hojas de papel profusamente redactadas. Le sorprendió encontrarlo lleno de información sobre los eventos de la película Capitana Marvel. El nombre de Carol Danvers parecía estar tachado junto con muchas otras cosas, pero prácticamente representaba la pequeña invasión de dos razas alienígenas. Los Kree y los Skrull. Los Kree son una raza militarista compuesta principalmente por humanoides de piel azul, originarios del planeta Ala. Una de las razas tecnológicamente más avanzadas de la galaxia, los Kree son expertos en ingeniería genética y responsables de la creación de los inhumanos en la Tierra. Aunque esto no se menciona en el archivo, políticamente son un poderoso estado intergaláctico que controla un vasto imperio fascista. Mientras tanto, los Skrull son una raza tecnológicamente avanzada de humanoides reptilianos, originarios del planeta destruido Skrulls. Destacan por su capacidad de cambiar de forma, lo que les permite replicar otras formas de vida sin problemas e infiltrarse en planetas sin levantar sospechas. Estas dos razas se encuentran en constante guerra, donde el ejército Kree persigue a cualquier refugiado Skrull vivo que encuentre. El conflicto es completamente unilateral, siendo los Skrulls las víctimas de la guerra genocida Kree. En el archivo no se menciona ninguna información sobre la capacidad de cambiar de forma de los Skrull, lo que significa que probablemente haya sido redactada. Si Peter no recuerda mal, algunos Skrull se quedaron en la Tierra, y muchos se unieron a Shield. Fury probablemente quiera mantener su habilidad en secreto, ya que alguien capaz de cambiar de forma probablemente sea el espía perfecto. Solo mira a Mystique de los X-Men. Otra cosa que parecía haber sido en gran parte censurada, o probablemente no incluida en el informe, era la participación del Tesseract, pero Peter lo esperaba. ¡Guau! ¿Extraterrestres, comenta Peter mientras observa las numerosas fotos de la carpeta, que mostraban algunos cadáveres de Skrulls y Kree junto a una nave espacial y otras pruebas. ¿Qué? Exclamó Tony mientras le arrebataba el archivo de la mano a Peter por segunda vez.
Amigo, si sigues haciendo eso, dice Peter amenazante. Oh, cálmate, cabeza de telaraña. Tony negó con la cabeza mientras empezaba a leer. Después de un minuto de silencio, Tony terminó de leer el expediente. Pruébalo, dice Tony y arroja el archivo sobre la mesa de café entre ellos. ¿Cómo quiere que lo haga, señor Stark? Pregunta Fury con una sonrisa burlancia. Sabía que con tan solo esa pequeña información, Tony y Spider-Man al menos lo tomarían en serio. Tras ver pruebas de razas alienígenas avanzadas y hostiles, ¿quién no sentiría la necesidad de tomar precauciones? Estas fotos muestran cadáveres, dice Tony mientras se inclina y extiende la carpeta, mostrando las fotos. Tenías que haberlas conservado. Muéstrame. De acuerdo. Tras un momento de reflexión, Fury sacó su teléfono e hizo una breve llamada. Envía el Quinjet a mi ubicación. Después de esas breves palabras, Fury colgó y miró hacia Peter y Tony. ¿Vamos a una guarida secreta del escudo? Preguntó Peter. Más bien una instalación de S.H.I.E.L.D., pero sí. Fury asiente. Después de solo unos minutos de espera, donde Tony y Fury participaron en una especie de concurso de medición de penes, Peter escuchó el sonido de un motor a reacción sobre la mansión. En cuanto lo oyó, el sonido del motor desapareció y fue reemplazado por el de una hélice. Al mirar por la ventana, todos vieron el Quinjet aterrizar en el espacioso patio trasero de Tony. Los ventiladores de sus alas le permiten maniobrar como un helicóptero. Vamos, grita Fury mientras camina hacia el avión. Tony parecía dudar, pero Peter le dio una palmadita en la espalda. No te pongas así. Fue idea tuya, después de todo, dice Peter mientras arrastra a Tony hacia el avión. No, simplemente no confío en este tipo, dice Tony. No pasa nada, si intenta algo, te salvaré. Todos sabemos que eres inútil sin tu traje, después de todo, dice Peter mientras sube al Quinjet y se sienta frente a Fury. Suspirando de mala gana y molesto por el comentario de Peter, Tony sube al jet y se sienta a su lado. Después de un vuelo corto y rápido, el Quinjet voló bajo en una zona desértica y se dirigió directamente hacia un acantilado rocoso. Oh, ¿tu guarida secreta está en la ladera de ese acantilado? Pregunta Peter con asombro mientras una parte del acantilado se abre y el Quinjet entra volando. Podría hacerlo mejor, murmura Tony, claramente no tan impresionado como Peter. Mientras un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. llega para darles la bienvenida, el avión ingresa a un enorme hangar y aterriza junto a otras aeronaves. Buenas noches, director, dijo uno de ellos al saludar. ¿Puedo ayudarle en algo? Llévanos a la cámara frigorífica, ordena Fury mientras el hombre les hace señas para que lo sigan y los guía. Tras bajar por un ascensor muy largo, llegaron a su piso y los agentes que los acompañaban se dieron la vuelta. No tenían la autorización para entrar en esa zona. Siguiendo a Fury por un pasillo, los llevó a una habitación, que estaba cerrada con llave mediante códigos de acceso y tarjetas. Dentro, Peter vio muchos grandes tanques de vidrio llenos de un líquido azul frío y los cuerpos de Kree y Skrull. Interesante, murmura Peter mientras corre hacia una terminal de control de PC y comienza a escribir. No podrás, dice Fury mientras la pantalla de bloqueo de la PC desaparece al instante. ¿Cómo lo hiciste? Cállate, está trabajando, dice Tony mientras se acerca y observa a Peter con expresión impresionada. De repente, se reprodujo un vídeo de una autopsia de los cuerpos, mostrando el interior de los extraterrestres junto con los comentarios de los científicos que trabajaban en los cuerpos de los Kree y Skrull. Diría que ahora lo creo, comenta Peter mientras pasa los vídeos y se gira hacia Tony. ¿Y tú? Igualmente, nunca pensé que estuviéramos solos en el universo, pero esto es una locura, dice Tony mientras se acerca a los tanques de cristal y observa los cuerpos alienígenas. Me gustaría hacer mis propias pruebas con los cuerpos, pero eso puede esperar para otro día. ¿Ya cuento con su cooperación para la iniciativa Vengadores? Pregunta con una sonrisa burlona, como si ya los hubiera convencido. Claro, dice Tony, pero Peter le pone una mano en el hombro y lo detiene. No te rindas tan fácilmente. Hablemos de los términos, dice Peter, borrando al instante la sonrisa burlona del rostro engreído de Fury. Capítulo 41. Términos de conversación. Hablemos de términos. En el momento en que Fury escuchó esas palabras, su buen humor se arruinó instantáneamente. Al ver esta reacción, Tony le dedicó una sonrisa maliciosa a Fury. No le gustaba mucho. Parecían chocar desde el momento en que se conocieron.
Fury parecía ser un hombre muy controlador y reservado, y esto le hacía sentir a Tony como si estuviera tramando algo constantemente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Fury con fastidio, aunque lo disimuló bien. Bueno, vayamos a una habitación más cómoda. Después de todo, no podemos hablar de negocios entre los muertos, dice Peter, y Fury los lleva a una sala de conferencias con una mesa grande rodeada de sillas con ruedas. En cuanto entran en la habitación, Peter saca su teléfono fantasma y activa un pequeño interruptor lateral. Al instante, todos los dispositivos de escucha y cámaras de la habitación quedan inutilizables. Al menos hasta que el teléfono fantasma de Peter queda fuera de alcance o se activa el interruptor de nuevo. Así me gusta más, murmura Peter mientras guarda el teléfono y se sienta junto a Tony. Fury parecía molesto y puso su único ojo en blanco mientras tomaba asiento también. ¿Cuáles son tus condiciones?, pregunta Fury, ignorando la mirada de suficiencia de Tony. Viendo que no hay otras personas con superpoderes aquí, eso debe significar que Tony y yo seríamos los primeros en unirnos, ¿correcto? Sí, tengo un par de agentes que quiero que participen, además de un individuo mejorado que está fuera de la ciudad, pero ustedes serían los dos primeros superhéroes en unirse oficialmente. Fury asiente. Peter supo instantáneamente que Fury estaba hablando de Carol Danvers, quien actualmente está fuera del planeta, no fuera de la ciudad. No digamos que Tony es un tiene un traje bonito. Eso es todo. Peter se burla de Tony, quien lo mira con enfado. ¿Tienes que seguir mencionando eso?, Tony suspira. Sí, ahora volvamos al tema, dice Peter mientras se gira hacia Fury. Como Tony y yo seremos los primeros miembros de este equipo, creo que es mejor que averigüemos cómo funcionará esto para nosotros y los futuros miembros. Tony asintió desde un lado, sorprendido de estar a punto de aceptar unirse sin tener que hablar de eso. Soy un idiota, pensó Tony. Tiene sentido. Fury asintió mientras sacaba el archivo de antes. Nos gustaría hacer las cosas de forma similar a cómo funciona nuestra relación. ¿Ya trabajas con Shield?, le preguntó Tony a Peter. Soy contratista. Me dan trabajos y yo decido aceptarlos o no. Me dieron el trabajo para sacarte del desierto, ¿recuerdas? Ah, sí, murmura Tony al darse cuenta. ¿Entonces quieres que seamos contratistas? No suena tan mal, a cambio de su ayuda, Shield les pagaría generosamente, aunque ninguno necesita dinero. Por supuesto, se pueden negociar otras formas de pago con cada miembro por separado, ofrece Fury. Suena bien. Peter asiente, sin encontrarle ningún problema. ¿Qué tal la inmunidad? ¿Te refieres a tus crímenes o a tus acciones en el campo?, pregunta Fury. Acciones en el campo, ya sean delitos o no. Peter aclara y explica. En teoría, si el equipo de los Vengadores sale en una misión y termina mal, no quiero que los que mandan me echen en cara. Estamos haciendo un servicio a Shield, no al revés. No los ayudaré ni seré responsable de esa ayuda después. Eso se puede incluir en el contrato, dice Fury después de pensarlo un poco. ¿Quién cumpliría esta parte del contrato?, interviene Tony. Como dijo Coulson, Shield es independiente de cualquier organismo gubernamental. Necesitaríamos que el presidente o la Corte Suprema lo aprobaran. Al oír esto, Fury arrugó el rostro, pensativo. Tony solo complicó las cosas. Tendría que hablar con las autoridades antes de prometer algo así, pero probablemente podamos lograrlo. Fury asiente, usando las mismas palabras que Peter. Tendría que hablar con el Consejo de Seguridad Mundial sobre esto, lo que sería una molestia ya que prácticamente descartaron el plan de la iniciativa Vengadores hace mucho tiempo. Hablemos del entrenamiento. No espero que la mayoría de los que se unen sepan luchar ni controlar sus poderes. A mí me costó un poco dominar mis poderes, así que entiendo este tipo de cosas. Los futuros miembros tendrían que pasar por entrenamiento y pruebas antes de poder ir a misiones, explica Peter, recibiendo asentimientos de todos. Los agentes que quiero en el equipo pueden ser instructores de los nuevos miembros. Otros agentes de Shield también pueden ayudarlos cuando sea necesario. Fury accede fácilmente. Bien, pasemos a las misiones, dice Peter mientras piensa un momento. Hablemos teóricamente de nuevo. Un país está cometiendo un genocidio. Por cuestiones políticas, los que mandan no quieren involucrarse, lo que significa que los Vengadores no reciben la misión de ayudar. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Esa es una pregunta difícil, dice Fury sin tener ni idea.
Como seríamos contratistas, podemos ir a la misión que queramos. Shield no puede decirnos qué hacer, dice Tony, sin ver el problema. Responsabilidad, Tony, dice Peter, refiriéndose al tema anterior. Como la misión no la asignaría Shield, seríamos responsables de la destrucción de propiedad, asaltos, muertes y cualquier otra violación de las leyes en cualquier país en el que nos encontremos. El silencio llena la sala mientras los tres piensan en una solución. Peter fue el primero en hablar, mientras una idea se formaba en su mente. ¿Qué tal si convertimos a los Vengadores en su propia organización extragubernamental? Pregunta Peter, sorprendiendo tanto a Tony como a Fury. ¿Cómo funcionaría eso? Pregunta Tony. ¿Y cómo conseguiríamos que quienes ostentan el poder se pusieran de acuerdo? Pregunta Fury, sin detestar la idea, ya que eludiría al Consejo de Seguridad Mundial. Al igual que Shield, los Vengadores estarían fuera del alcance, los poderes o la esfera propia de cualquier gobierno. Podríamos ir a donde quisiéramos y ayudar a quien quisiéramos, y la responsabilidad dejaría de ser un problema, ya que estaríamos en el poder gracias al gobierno de Estados Unidos y a cualquier otro país que también los apoyara. Peter responde primero a la pregunta de Tony antes de dirigirse a Fury. ¿Quién tendría que estar de acuerdo para que esto sucediera? Mis jefes jamás estarían de acuerdo con esto, así que su mejor opción sería el presidente. Una vez que el presidente Obama esté involucrado, podrán usar sus conexiones para que las Naciones Unidas también participen. Después de eso, estarán listos, dice Fury, quien no le gusta el plan, ya que perdería algo de poder con este acuerdo, pero sabía que esta podría ser la única manera de que su plan de siempre funcione sin interferencias. ¿Te parece bien? Parece que a tus jefes no les va a gustar, preguntó Tony, confundido. Llevo mucho tiempo intentando que la iniciativa Vengadores despegue. Si así es como debe ser para que el mundo tenga la protección que necesita, me apunto, dice Fury, mucho más comprensivo de lo que ninguno de los dos esperaba. Técnicamente, cuenta con la fase 2 como respaldo, un plan desarrollado por Shield para desarrollar armas usando el poder del Tesseracto. Aunque Fury cree mucho más en la fase 1, iniciativa Vengadores. Pero no te desanimes. Seguiremos necesitando la ayuda de Shield. Nos ofrecerías entrenamiento e información, así que seguiríamos trabajando juntos. No tengo problema en aceptar también a las 3 personas que planeabas involucrar, dice Peter, sabiendo que Shield seguiría involucrado de todas maneras. También necesitaríamos poner a alguien al mando. Alguien tiene que dirigir toda la operación, dice Tony, con el miedo patente en su voz. La sala se queda en silencio mientras todos piensan en cómo funcionaría. Esta vez, Fury es el primero en hablar. Como alguien que dirige su propia organización, puedo darte un consejo, ofrece Fury. Claro, adelante. Peter le hizo un gesto para que continuara. Se podría formar un consejo que se encargaría de la alta dirección. Ese consejo podría nombrar a un director, como yo, que dirigiría la organización en su conjunto, explica Fury. ¿Así es como funciona Shield? Pregunta Tony. No puedo confirmarlo ni negarlo, dice Fury sacudiendo la cabeza. Así es, murmura Tony, leyendo entre líneas. ¿Quién estaría en nuestro consejo? Pregunta Peter. Los 3 seríamos un buen comienzo, dice Fury, intentando abrirse paso. ¿Nosotros? Pregunta Tony levantando una ceja. Sí, nosotros, repite Fury asintiendo con seriedad. La iniciativa Vengadores fue mi plan, desde el principio. Llevo 15 años trabajando en ella, recopilando información sobre cada individuo mejorado que he podido encontrar. Me niego a quedarme fuera. Además, con mi participación, Shield en su conjunto estaría más inclinado a estar de acuerdo con todo esto. Tony comenzó a discutir con Fury, pero Peter se desconectó y comenzó a pensar en toda esta situación. Fury es una persona confiable. El problema con él es su lealtad a una organización corrupta. Puede que tenga una apariencia dura y enojada, pero hace lo que hace para mantener el mundo a salvo, algo que Peter respetaba. ¡Alto! Grita Peter mientras toma una decisión. Al instante, Tony y Fury dejaron de discutir y se giraron hacia Peter. Ni siquiera hemos puesto en marcha nada de esto. Por ahora, todo esto es solo una idea. Veamos si conseguimos que el presidente esté de acuerdo antes de empezar a discutir sobre las posiciones del Consejo. Capítulo 42. El presidente. Veamos si conseguimos que el presidente acepte antes de empezar a discutir sobre las posiciones del Consejo, dice Peter, calmando la sala.
Fury es alguien confiable, pero actualmente desconoce el cáncer que se ha apoderado de su organización. Peter tendría que advertirle de alguna manera o simplemente revelarle la existencia de Hydra. Aunque primero necesitaría conseguir pruebas para demostrar sus afirmaciones. Sin esto, no habría forma de que Peter permitiera que Fury ocupara algún puesto en el Consejo de Vengadores. Es un poco tarde para eso, responde Tony, mirando su reloj. Ya es pasada la medianoche. ¿Está el presidente en la Casa Blanca?, preguntó Peter, volviéndose hacia Fury. Sí, pero se irá del país en una semana. Hay una cumbre en Japón, dice Fury, pues de alguna manera se sabe de memoria la agenda del presidente. Bien, los recogeré mañana a la hora del almuerzo y nos transportaré a la Casa Blanca, dice Peter con indiferencia mientras se levanta de su asiento. ¿No deberíamos programar una reunión?, dice Tony y Fury asiente con la cabeza. Le enviaré un mensaje a su cuenta de Twitter. Eso debería bastar, dice Peter encogiéndose de hombros mientras se gira hacia Fury. Como a tus jefes no les va a gustar esto, creo que deberías mantener nuestros planes entre nosotros y solo entre nosotros. Estoy de acuerdo. Haré que destruyan las imágenes de seguridad de esta sala, dice Fury, sabiendo que el Consejo de Seguridad Mundial podría acceder a ellas fácilmente. No te preocupes por eso, dice Peter mientras muestra su teléfono. Lo bloqueé todo al entrar. Buen trabajo, Webeat, dice Tony dándole una palmadita a Peter en el hombro. Como ya lo he dicho varias veces, dice Peter, mirando a Fury a los ojos. No confío en S.H.I.E.L.D. en general. Seguro que muchos de ustedes son bondadosos y solo quieren proteger el mundo, pero no todos tienen buenas intenciones. Peter estaba tratando de darle una indirecta al chico y Fury pareció captarla con bastante facilidad. ¿Hay algo que deba saber?, pregunta Fury levantando una ceja. No, pero ten cuidado con lo que dejas saber a los demás. Incluso los de más alto rango pueden volverse en tu contra. Las únicas personas en las que confío mínimamente en S.H.I.E.L.D. son Natasha, Coulson y tú. Tú eres el último en esa lista, explica Peter. Está bien, mantendré nuestros planes en secreto mientras pueda, asiente Fury, encontrando en Peter una especie de alma gemela. Parece que ya terminamos aquí, dice Tony mientras se levanta. Llévame a casa, cabeza de telaraña. Hoy ha sido un día largo y mañana promete ser igual. Peter le asintió y abrió un portal a la casa de Tony. Ambos dejaron atrás a un Nick Fury pensativo. Se dio cuenta de que Peter sabía algo sobre S.H.I.E.L.D. que no decía. La pregunta era ¿qué sabe él? Después de despedirse de Tony, Peter encontró un buen lugar para regresar a casa y encontró a MJ, Ned y May esperándolo como si algún tipo de intervención estuviera a punto de ocurrir. ¿Qué?, preguntó Peter mientras se ponía su ropa normal en una fracción de segundo. ¿Derrotas a un robot gigante con tu nuevo amigo Iron Man y esperas que no aparezcamos?, pregunta MJ mientras la cobertura de noticias mostraba los numerosos vídeos de la pelea en la televisión. Ah, sí, murmura Peter, olvidándose de lo ocurrido. Perdona, acabo de salir de una reunión con tu padre y se me olvidó. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunta MJ mientras Ned y May guardan silencio y escuchan con curiosidad. Peter explica todo lo sucedido, impactando a todos en la sala. Aprendieron de todo, desde el conflicto con Iron Monger hasta los cuerpos alienígenas que vio. Entonces, ¿te reunirás con el presidente mañana?, pregunta May con asombro y emoción. Ella votó por Obama y era partidaria del hombre, por lo que la situación se convirtió en algo similar al incidente de Oprah. Sí, tengo que irme a la cama, dice Peter mientras se acerca y abraza a MJ. Ya es tarde. ¿Quieres pasar la noche aquí? Ned apartó la mirada, protegiendo sus inocentes ojos virginales. May, en cambio, observaba atentamente, como si se estuviera desarrollando una escena de uno de sus dramas coreanos. Yo, tartamudeó MJ antes de notar una sonrisa burlona en el rostro de Peter. Ella supo al instante que la estaba tomando el pelo. Imitando su sonrisa con una propia, MJ levantó rápidamente la rodilla hacia las partes bajas de Peter. La sonrisa de Peter desapareció al instante cuando su sentido arácnido se activó. Ten cuidado, dice Peter, deteniéndole la rodilla con la mano. ¿Cómo vamos a tener hijos si dañas así las joyas de la familia? Oh, quiero al menos 2 nietos. May dio su opinión. No vamos a tener hijos. Espetó MJ, su vergüenza era evidente para todos en la sala. Todavía no, añadió May.
Cuando MJ y Ned se fueron, Peter fue a su habitación y envió un mensaje a la cuenta oficial de Twitter del presidente, indicando que llegaría con 2 invitados alrededor de la hora del almuerzo mañana. Afortunadamente, no tenía clases mañana. Similar a lo que sucedió cuando Mae se enteró de su cuenta de Twitter, Peter fue despertado a la mañana siguiente por su emocionada tía. Se quedó dormido más de lo habitual y ella quería que llegara a tiempo a su reunión con el presidente. Incluso empezó a buscar ropa bonita en su armario, olvidando que Peter llevaría su traje de araña. Después de alejarse de su tía demasiado emocionada, Peter se teletransportó a la casa de Tony, donde encontró a Fury esperando pacientemente en la sala de estar con los 2 archivos de ayer en la mano. ¿Está listo, Tony?, preguntó Peter. El señor Stark se está despertando, responde Jarvis por los altavoces. Fury parecía molesto con Tony, lo que significa que el tipo probablemente estaba dormido cuando llegó. Después de esperar unos buenos 20 minutos, Tony finalmente llegó, vestido con un traje de aspecto muy caro. Peter decidió no darle tiempo a Fury y Tony para discutir, ya que podía sentir la tensión en la habitación y abrió un portal directo a la oficina oval. Solo esperaba que Barack no estuviera imitando a Clinton y utilizando su cargo para algo sexual. Al cruzar el portal, Peter encontró a Barack Obama sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos mientras hablaba por teléfono con algún dignatario extranjero. Sí, y si cruzan la frontera de su país, contarán con nuestra ayuda, pero eso aún no ha sucedido. La reconocible voz del presidente llenó la oficina. Al escuchar algo en la habitación, el presidente levanta la vista de su escritorio y ve a Spider-Man, Tony Stark y el director de S.H.I.E.L.D. entrar a su oficina a través de una especie de agujero circular en el espacio. Te llamaré luego, dice, y cuelga el teléfono mientras el portal se cierra tras sus invitados. Spider-Man. Stark. ¿Por qué estás aquí? En cuanto Barack pregunta esto, 15 agentes del servicio secreto irrumpen en la habitación con las pistolas desenfundadas. Al ver quiénes eran los intrusos, se quedan paralizados un instante, sin saber cómo manejar la situación. ¿No viste mi mensaje directo?, pregunta Peter, ignorando por completo a los hombres armados y sentándose en una de las sillas frente al presidente. Obama saca su teléfono sin darse cuenta, abre Twitter y ve un mensaje de Spider-Man. Entiendes que no puedes simplemente enviarme un mensaje por Twitter y venir aquí, ¿verdad?, dice Obama con incredulidad. Bueno, tenemos que hablar. ¿Puedes decirles a los matones que se vayan? Peter se encoge de hombros mientras mira a los confundidos agentes del servicio secreto. Sin ofender. Después de pensarlo un momento, el presidente les hace un gesto para que se vayan y ellos, de mala gana y confusamente, lo hacen. Bueno, un segundo, dice Peter mientras toma su teléfono y activa el modo antivigilancia. Bien, ahora nuestra conversación será privada. ¿Qué?, pregunta el presidente confundido. Inutilizó todas las cámaras y dispositivos de escucha, dice Tony mientras se sienta junto a Peter. Director Fury, ¿podría explicarme qué está pasando?, le pregunta al único que conoce en la sala. Necesitamos tu ayuda, dice Fury mientras se acerca y les entrega el expediente de la iniciativa Vengadores. Al revisar el expediente, el presidente se sorprendió gratamente por la previsión de S.H.I.E.L.D. Parecía como si supieran que existirían individuos con superpoderes años antes de que Spider-Man e Iron Man hicieran su debut. Parece un buen plan. Aunque no sé cómo puedo ayudar, pregunta, dejando el archivo. Tony y Spider-Man han dado su opinión, lo que ha cambiado ligeramente el plan, dice Fury, indicándole a Peter que hable, ya que fue él quien ideó todo esto. Nos gustaría convertir a los Vengadores en una organización similar a S.H.I.E.L.D. Nos preocupa la responsabilidad y griega. Peter continúa explicando todo lo que hablaron la noche anterior. Ya veo, murmura Obama después de escuchar todo. Nos gusta la idea de los Vengadores, pero su ejecución requiere más reflexión y planificación que simplemente reunir a individuos con superpoderes para encargarse de cualquier gran amenaza. Tony añade sus ideas, lanzando una pequeña crítica al plan de Fury. ¿Por qué no te unes a S.H.I.E.L.D.? Al fin y al cabo, ¿es el tipo de organización que intentas construir?, pregunta. No conozco ni confío en quienes dirigen S.H.I.E.L.D. Si voy a hacer esto, será a mi manera, afirma Peter, recibiendo un asentimiento de Tony. Al reflexionar sobre lo que escuchó, Obama se dio cuenta de que estaba de acuerdo con lo que dijo Peter. Siempre le producía una extraña sensación a Alexander Pierce, miembro del Consejo de Seguridad Mundial.
Sin mencionar el hecho de que Shield le oculta muchas cosas, incluso a él mismo, lo que ha irritado a todos los presidentes desde que se creó Shield. De acuerdo, el presidente asiente con cierta reticencia. Esto requerirá algo de trabajo para despegar, pero valdrá la pena. Entonces, ¿te apuntas? Pregunta Tony mientras una sonrisa victoriosa empieza a formarse en sus labios. Tony todavía no confiaba en el gobierno, pero estaba empezando a entusiasmarse con la idea de que todo iba a salir bien. Sí, pero al menos uno de ustedes debe acompañarme a Japón la semana que viene. Necesitamos explicarles todo esto a algunos de nuestros aliados y convencerlos también. Una vez que tengamos con nosotros a algunos de los países más poderosos de la ONU, todo lo demás encajará. Fin del capítulo 42.